Continuamos en el mundo ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de inventarse una nueva guerra y pidió quitarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López, argumentando que hizo un llamado a la invasión. A su vez, las fuerzas militares también se unieron al rechazo del gobierno. Esto luego del anuncio del despliegue del mayor portaaviones estadounidense en el Caribe. Donald Trump va camino a Asia para su primera gira por ese continente. Esto en medio de la expectativa por una posible reunión con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur. A bordo del Air Force One se declaró decepcionado de Canadá, con quienes congeló las negociaciones comerciales. Los ciudadanos de Costa de Marfil asisten este sábado a las urnas para elegir al nuevo presidente del país en una contienda en la que el actual mandatario busca un nuevo gobierno. Una cita en la que los principales opositores han sido excluidos. Comenzamos en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de inventarse una guerra. Esto luego de que Washington anunciara el despliegue de su mayor portaaviones en el Caribe. Maduro también acusó a la oposición venezolana de hacer un llamado a la invasión, por lo que pidió que se le retire la nacionalidad al opositor Leopoldo López. Las Fuerzas Armadas también condenaron el supuesto llamado a una invasión de la derecha. Todo ello en medio de la declarada lucha de Donald Trump contra el narcotráfico, que ha llevado a las fuerzas de la Unión Americana a realizar al menos 10 ataques en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas. Y el pueblo de los Estados Unidos lo sabe. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra. Y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur, porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia. La tensión no solo se mantiene con Venezuela, sino también con Colombia. Trump incluyó el viernes al presidente Gustavo Petro, aparte de su familia, y al ministro del Interior colombiano Armando Benedetti, en la llamada lista Clinton, tras señalarlos de contribuir con el tráfico de narcóticos. Una afirmación ampliamente rechazada por el gobierno colombiano. Pero, ¿qué es la lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y qué implica la inclusión? Nos lo explica Jesús Yajure. Se le conoce coloquialmente como la lista Clinton y el presidente colombiano Gustavo Petro es el más reciente integrante de ella. Oficialmente se le denomina como la lista de nacionales designados y es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros o la OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense. Esta lista fue lanzada en 1995 por orden del entonces presidente estadounidense Bill Clinton, ampliando el sistema de sanciones de la OFAC creada en 1950 como una herramienta de política exterior para bloquear activos chinos y norcoreanos tras la guerra de Corea. Estar en estas listas es sinónimo de aislamiento bancario y de buena parte del sistema financiero mundial. El objetivo de las listas: impedir actividades ilícitas, bloquear activos, prohibir transacciones, aplicar sanciones e identificar amenazas. Desde entonces incluye a aquellos considerados como amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Las listas incluyen individuos, empresas, entidades, países o grupos, individuos designados terroristas, narcotraficantes, personas vinculadas a regímenes autoritarios, embarcaciones y aeronaves. Aunque Harry Truman fue el primer mandatario en usar este sistema de sanciones, fue el presidente Bill Clinton quien la usó de manera expansiva, cuando en 1995 incluyó 46 personas vinculadas al grupo narcotraficante colombiano denominado Cártel de Cali, además de 18 personas y 12 grupos designados como amenazas para el proceso de paz en Medio Oriente, lo que acabó dándole su apodo informal de la lista Clinton. Actualmente contiene decenas de miles de nombres, dentro de los cuales se incluyen a Vladimir Putin, el ayatolá Ali Khamenei, Nicolás Maduro o el juez brasileño Alexandre de Moraes.
y es una lista casi viva, siempre se mantiene actualizada y la OFAC no conserva versiones anteriores, simplemente añade o elimina integrantes según las circunstancias y no provee los motivos políticos o legales de sus cambios. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando del presidente Trump, quien ya va camino a su primera gira por Asia. En Malasia participará en la cumbre de la ASEAN y posteriormente viajará a Corea del Sur para la reunión de la APEC. Es justamente en el marco de ese encuentro donde podría reunirse con el presidente chino Xi Jinping el jueves. Ampliamos a continuación. Los ojos del mundo puestos en la gira del presidente Donald Trump en Asia. Malasia, Japón y Corea del Sur son los destinos del mandatario estadounidense, que durante 5 días intentará realizar acuerdos comerciales con la región más golpeada por sus políticas arancelarias y buscará establecer diálogos sobre los considerados minerales críticos. Un anunciado encuentro con el mandatario chino Xi Jinping genera expectativas a pocos días del fin del ultimátum de Trump, que amenazó con imponer nuevos aranceles del 100% al gigante asiático a partir del 1 de noviembre. El presidente estadounidense confía que también podrían hablar de la guerra en Ucrania. Tengo una buena relación con el presidente Xi. Nos reuniremos, tendremos una buena reunión. Estoy bastante seguro que tendremos una gran reunión. Pero creo que haremos buenos negocios. Uno de los temas que trataremos es la guerra entre Rusia y Ucrania. Están matando a 7.000 personas a la semana, en su mayoría soldados, y sin duda hablaremos de eso. Y a él también le gustaría que terminara. En su agenda, Trump dejará firme el acuerdo de alto el fuego logrado entre Tailandia y Camboya, tras el enfrentamiento de 5 días en julio, que dejó decenas de muertos y más de 300.000 desplazados, en una frontera aún caliente. El lunes, Trump visitará Japón, su principal aliado en la región, donde se reunirá con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. La posibilidad de un encuentro entre Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, marcaría la primera gira del mandatario estadounidense en Asia desde su regreso a la Casa Blanca en 2025. Trump aseguró estar dispuesto a dialogar, pero reconoció las posibilidades de que esto no ocurra durante la presente gira. Hablamos ahora del huracán Melissa, que se fortalece en su recorrido por el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó que incluso podría incrementar aún más su poder el domingo. Washington evacuó a todo su personal no esencial de Guantánamo, al tiempo que el gobierno de Jamaica declaró al país bajo amenaza por el fenómeno natural. República Dominicana y Haití también están en alerta. En otras noticias, los residentes de Costa de Marfil votan este sábado en la jornada de elecciones presidenciales. 5 candidatos, entre ellos el actual mandatario Alassane Ouattara, compiten por el cargo más alto, mientras que varios rivales clave han sido excluidos de la contienda. Están haciendo fila para elegir un nuevo presidente y todas las miradas están puestas en la participación. Casi 9 millones de marfileños tienen derecho a votar entre el presidente en funciones y los candidatos de la oposición que no cuentan con el respaldo de los principales partidos. Para algunos votantes es la primera vez y un momento que han esperado durante mucho tiempo. Es la primera vez que voto. Es un sueño hecho realidad, porque en años anteriores solíamos ver a nuestros padres ir a votar. Hoy es diferente. De hecho, es un honor, es un sueño de la infancia. El presidente Alassane Ouattara, en el poder desde noviembre de 2011, aspira a un 4º mandato. Sus aliados presionan para que obtenga una victoria aplastante en la primera vuelta y evitar así una segunda vuelta. Sin embargo, sus principales rivales, el expresidente Laurent Gbagbo y el exdirector general de Credit Suisse, Tidjane Thiam, fueron inhabilitados a principios de este año para presentarse a las elecciones. Gbagbo por una condena judicial y el otro, Thiam, por haber adquirido la nacionalidad francesa. Eso deja a Ouattara enfrentándose a Simone Aevet, ex esposa de Gbagbo, la moderada Henriette Lagou, ex ministra bajo el mandato de Gbagbo, Jean-Louis Villon, ex ministro de Comercio bajo el mandato de Ouattara, y el ingeniero civil Ahawa Dongmelo, que se presenta como independiente. Todos han prometido crear puestos de trabajo y nuevas políticas agrícolas. La economía de Costa de Marfil ha crecido alrededor de un 6% anual, impulsada por la industria del cacao. Sin embargo, más de un tercio de sus 30 millones de habitantes siguen viviendo en la pobreza y los empleos son escasos para los jóvenes. Para muchos votantes, esa es su principal prioridad este sábado. Nos ancêtres sont partis, ils ont fait pour nous, on doit faire aussi pour nos enfants. Donc c'est... Los resultados se esperan para principios de la próxima semana. Si no hay un ganador claro, los votantes volverán a las urnas el 29 de noviembre.
En Alemania este sábado fueron detonadas en Gunderming las 2 torres de refrigeración de la planta nuclear de esa ciudad bávara. Una triste imagen para los habitantes de la urbe que contaban con este paisaje desde 1980. Unas 30.000 personas acudieron a presenciar el derrumbe en medio de la emotividad, pese a que la central no opera desde hace 4 años. Alemania ha ido alejándose progresivamente de la energía nuclear tras el desastre de Fukushima. No obstante, hay un fuerte debate sobre este tipo de energía en medio de los costos que van en aumento por la guerra en Ucrania. Justamente hablamos de este conflicto. Rusia mató al menos a 4 personas, 2 de ellas en la capital, en una nueva ofensiva aérea durante la madrugada del sábado, según informaron las autoridades ucranianas. La Fuerza Aérea de Kiev indicó que Moscú lanzó al menos 9 misiles y 62 drones. 50 de ellos fueron interceptados por las defensas antiaéreas. Moscú también aseguró que anoche interceptó 121 drones ucranianos sobre su territorio. Un día más siguen los ataques mientras se aleja la resolución diplomática prometida por Donald Trump, que esta semana anunció nuevas sanciones para Rusia tras declararse decepcionado por la falta de voluntad negociadora de su homólogo Vladimir Putin. Un año después del conflicto entre Israel y Hezbollah, el vino libanés sigue enfrentando las secuelas. En el Valle de la Bekaa, una de las tierras más fértiles del país, la sequía y la inestabilidad han puesto a prueba a los productores. Sahle, su capital vinícola, busca recuperar el brillo de una industria que forma parte de la identidad nacional. Su nominación como Ciudad Vinícola Mundial 2025 busca proyectar al sector más allá de la crisis. El informe es de nuestra corresponsal Etel Bonet. Entre los escombros aún se ven las huellas de los bombardeos israelíes de octubre y noviembre. Elías Youssef trabaja entre los restos de su bodega familiar. Un ataque aéreo en las proximidades dañó varias cubas donde se fermentaba el vino y arruinó más de 15.000 botellas. Las pérdidas fueron catastróficas. Hoy intenta reanudar la producción con recursos propios sin apoyo estatal. Soy resiliente, he invertido mis ahorros y sigo adelante, pero lo que más me preocupa no es el dinero, sino la seguridad. Quiero saber que la guerra terminó, que hay futuro. A pocos kilómetros en el corazón de la Bekaa, la amenaza no es la guerra, sino la sequía. Joe Asad-Tuma, ingeniero agrónomo y copropietario del Chateau Saint Thomas, describe un año extremadamente seco, con lluvias 4 veces menores que la anterior y una ola de calor que adelantó la vendimia, reduciendo el rendimiento de uva. Cosechar cada vez más temprano es la norma. Solo las variedades autóctonas se adaptan mejor al cambio climático. Ahora las usamos más, fortalecen al agricultor local y dan identidad al vino. En Sahle, las históricas cuevas Casara conservan más de 200 años de tradición vitivinícola. Aquí la calidad compensa una caída del 40% en la producción nacional. Un esfuerzo que llega en un momento complicado, pero la nominación de Sahle como Ciudad Vinícola Mundial 2025 podría dar un nuevo impulso al sector. Con impuestos más altos y los costes de importación al alza, mantener precios competitivos es cada vez más difícil. Hoy muchos vinos libaneses cuestan más que los importados. Ojalá la nominación de Sahle ayude a reactivar el turismo. La cosecha de este año llevará el sabor de los obstáculos que el sector ha debido superar: bombardeos, sequía y mercados en crisis. En esta tierra milenaria del dios Baco, el vino libanés vuelve a levantarse. Esta semana se publicó una nueva entrega de las aventuras de Asterix y Obelix. Se titula Asterix en Lusitania y relata el viaje del icónico personaje a la antigua Portugal, con el objetivo de ayudar a desterrar al Imperio Romano de la península ibérica. Esta historieta se encuentra disponible en 19 idiomas, incluido el español. Una nueva aventura para los personajes de historietas más queridos en Francia. Asterix y Obelix se preparan una vez más para combatir a los romanos, esta vez en lo que hoy es Portugal. Su autor, Fabrice Caro, dice que recurrió a una investigación histórica sobre la región para inspirarse en la entrega número 41 de esta novela gráfica. El primer paso fue encontrar la locación. Me dije a mí mismo, vamos a Lusitania. No sabía mucho acerca de Lusitania, así que revisé su historia antigua. Descubrí que era el principal productor de garum, una salsa de pescado en el Imperio Romano. Exportaban garum a todos lados, incluso a Roma, al Palacio del César. Entonces tuvo sentido. Este podría ser el punto de inicio de la trama.
Este episodio transcurre 44 años antes del nacimiento de Jesús. Julio César rige al Imperio Romano, pero un pueblo en Gaul ha resistido a los romanos gracias a la fuerza sobrehumana de Asterix. Desde el primer número de Asterix, publicado en 1959, se han vendido en torno a 400 millones de copias. Para el artista gráfico Didier Conrad, era importante mantener los altos estándares de la saga. Es un placer porque es un reto constante realmente. Se supone que debo mantener cierto estilo, pero a la vez tengo que añadir gradualmente algo de mí mismo al trabajo para que permanezca vivo. Asterix en Lusitania comenzará con 5 millones de copias impresas en francés y en otros 18 idiomas en todo el mundo. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.